Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tuilo Reyes Miranda, haciendo entrega en esta ocasión ya de nuestra serie ¿Quién era Jesús? Ya iniciamos en esta ocasión la tercera parte, ¿ok? Donde estaremos comentando cómo fue básicamente la niñez y la adolescencia de Jesús de Nazaret, eh, de acuerdo al relato de los evangelios canónicos. Bien, en esta ocasión vamos a adentrarnos a una profecía que se encuentra en el Sefer Yesaya o el libro de Isaías, que está en el capítulo 1, verso número 1, que dice lo siguiente. Dice, Beyatza Hoter, Beyatza Hoter, Migetza Giza, Venetzer, Misharashav, G. Fere, que quiere decir, Beyatza Hoter, saldrá una rama del tronco, ¿ok? Migetza, Giza, Giza, o Gisha, que es Isaí, el padre de David. Entonces, un tronco o una rama, un jóter, es una rama que surge del tronco. Una vez cortado el tronco, al parecer hay un corte del linaje davídico, hay un corte, no hay un heredero al trono, pero de pronto de ese linaje surge una rama, ¿ok? Ese jóter, que es una rama del tronco, y un netzer de sus raíces, ¿ok? Dice Mishara Shab, es decir, de la raíz, ¿no? Del shoresh, que es la raíz, un brote, un netzer, ¿ok? Un brote de sus raíces fructificará, ¿ok? Gifre, lo que se lee aquí, Gifre, fructificará. Muy bien, vamos entonces a qué comenta la tradición judía sobre esto, ¿no? Sobre la diferencia del Joter y del Netzer. Un Joter y un Netzer. Vamos a ver qué nos dice la tradición. Los rabinos entienden que este pasuk o este versículo es una referencia al Mashiach, al ungido, el descendiente del rey David, hijo de Jesse. El tronco cortado simboliza la aparente caída de la dinastía davídica, pero de ese tronco cortado surgió un jóter, una rama. El retoño, que es el netzer, representa su restauración futura con la llegada del Mesías. Eso es en líneas generales lo que la tradición rabínica entiende o interpreta en ese texto. Entonces Isaías 11.1 usa dos palabras distintas para construir una idea completa. El Joter habla de una continuidad del linaje, mientras que el Netzer, una nueva vida desde lo profundo. ¿Ok? Un brote desde las raíces. Es decir, las raíces están secas, pero de pronto de esas raíces secas surge un brote, hay una nueva vida. Juntas dicen, Dios levantará un rey que será legítimo heredero de David y al mismo tiempo sería una obra nueva, inesperada y llena de vida. Ahora, sobre este Joter o sobre este Netzer, sobre este brote, sobre esta rama del tronco de Giza o Gisha, se estacionará, ¿ok? O reposará, descenderá, o mejor, la palabra indica más bien la idea de estacionarse, se estacionará sobre él brisa de Yahvé, brisa o ruach, ¿ok?
Rúa se traduce como espíritu generalmente, pero la palabra hebrea ruach es género femenino, importante dentro del idioma hebreo. En griego, nefma es más bien género neutro, pero en hebreo el género de ruach es femenino. Entonces se estacionará sobre el brisa de Yahvé, y aquí la brisa de Yahvé no es otra cosa que el ánimo que motiva, que mueve al ser humano a una determinada acción. En este caso, el ánimo de la sabiduría, ¿ok? Ruach Hokmah, ánimo de sabiduría. La Hokmah tiene que ver con el pensamiento intuitivo, el pensamiento creativo, las ideas, ¿ok? Las ideas, las facultades creativas, ¿ok? Luego dice, y de inteligencia, en hebreo inteligencia es binah, que es la capacidad de distinguir o separar una cosa de otra, a lo cual equivale a comprensión, razonamiento, entendimiento. Es decir, tiene que ver con el pensamiento lógico del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo del cerebro trabaja con la lógica, el razonamiento, el análisis, el juicio, mientras que el hemisferio derecho tiene que ver con la intuición, la creatividad, las ideas, y eso es la Hokmah. Luego viene, aquí hay tres pares, ¿no? El primer par, ánimo de Hokmah y de Binah. Segundo par es el ánimo o el Ruach, Ruach Esa, y Vegebura, y de fortaleza. Esa es consejo, y Gebura es fortaleza para dirigir. En este caso está hablando de las facultades para gobernar, consejo y fuerza. Y aquí fuerza tiene que ver con la fuerza de la dirección. Por ejemplo, si uno lee Proverbios 24, hay un versículo del capítulo 24, no recuerdo el número del versículo, pero que dice que el hombre sabio es el jajam, el ish jajam es un gibor, es fuerte, ¿ok? Virtuoso, valeroso, y de pujante vigor el hombre docto, de pujante vigor. Entonces aquí el gibor, la fuerza, tiene que ver o está asociada a la idea de sabiduría y del conocimiento. Y el tercer par es el ánimo de Dat, el ánimo de la conciencia espiritual y del temor de Yahvé. ¿Okay? Si usted lee, por ejemplo, la versión Septuaginta, tiene 7 cualidades. En la versión hebrea del texto masorético son 6. Sabiduría, número 1, inteligencia, número 2, consejo, número 3, fortaleza, número 4, conocimiento, conciencia, que es Dat, conciencia espiritual es el número 5, y Yirat Adonai, que es el temor al Eterno, el número 6. Pero en la versión griega, la Septuaginta, dice el nefma de Gnosis y nefma de Eusebeia y de Fobu Kyrios, es decir, de conocimiento, de piedad y de temor al Señor. Es decir, en la versión de la Septuaginta son 7. Es decir, aquí lo que falta es el espíritu o el ánimo de piedad, ¿ok? Que el temor al Eterno resume, sería el sello que resume todas las demás virtudes, vamos a decirlo así. Entonces, en últimas, ¿a qué se refiere que se estacionará sobre él la brisa de Yahvé? Significa que este descendiente de David, este heredero del trono davídico, sería un hombre sabio, entendido, sería un gobernante defensor y piadoso.
y piadoso por su conciencia espiritual y por su temor al Eterno, que precisamente es el ideal, ideal que el pueblo espera de un rey. Un rey sabio y entendido, un rey fuerte en la dirección, fuerte en el gobierno, no sea un gobernante pusilánime, ¿ok? Que no, que tenga, que sepa dirigir, que tenga una fortaleza para dirigir y al mismo tiempo que sea un rey piadoso, ¿ok? Entonces, es básicamente las cualidades de este descendiente de David que tendría este Joter o este Netzer. Finalmente, luego dice en los siguientes versículos, verso 3 en adelante, él olerá. El verbo aquí en hebreo es oler, ¿no? Él olerá en el temor del Eterno. Aquí oler tiene que ver con la idea de, es una, digamos, una forma retórica de decir que será muy rápido, muy hábil, muy ágil para discernir en el temor de Dios. A eso es lo que se refiere, él olerá, no es que literalmente él va a oler en el temor del Eterno, sino que lo que quiere decir que su discernimiento será tan rápido, ¿ok? Tan sagaz como cuando uno discierne los olores, ¿ok? Ah, no, esto huele a fresa, esto huele a frambuesa, o sea, tendrá ese, hay gente que tiene ese olfato fino. Bueno, en este caso habla que el Mesías tendrá un discernimiento fino, pero es un discernimiento en el temor del Eterno. Por tanto, lo que quiere decir, y aquí el contexto lo viene a reforzar, que él no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, no por los comentarios o chismes de otros, ¿no? O por la apariencia de lo que ve, sino que defenderá con justicia a los débiles. ¿Ves? Tendrá un discernimiento fino. A eso es lo que se refiere, que él olerá en el temor del Eterno. O sea, tendrá un discernimiento tan fino, pero ese discernimiento le habilitará para defender a los débiles con justicia y con rectitud arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al malvado. La justicia será el cinturón de sus lomos, es decir, es un Melech Sadik, es un rey justo, un Melquisedec, ¿ok? Y la fidelidad, ¿ok? La emuná, la palabra aquí fidelidad es emuná, lo que a veces se traduce como fe, como en Habacuc 2.4 cuando dice que el justo por su emuná, por su fidelidad vivirá. Es la misma palabra que aparece acá. Y es equivalente a la palabra, o es sinónimo de la palabra Sedek, que se traduce como justicia. Entonces, Sedek y Emuná son dos caras de la misma moneda. Y luego dice que bajo su gerencia, bajo su administración, entonces el lobo, bajo su reinado, el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro de león crecerán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pacerán y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey y un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra, aquí la tierra no se refiere al planeta, sino se refiere a la tierra de Israel. Aquí la tierra es Eretz Israel, porque esto es una profecía no para el Olam Abba, esta no es una profecía para el mundo futuro. Esto es una profecía para el Olam Hazé. Sí, es una profecía futura, pero dentro del marco del Olam Hazé, es decir, dentro del contexto de la era presente. No del Olam Abba, lo que en el mundo occidental
entiende como la eternidad. Si no, es una profecía para este tiempo, vamos a decirlo así, dentro del marco de este mundo presente. Y la tierra, se refiere a la tierra de Israel, estará llena del conocimiento de Yahvé como las aguas cubren el mar. Y el encargado, el agente de llenar la tierra de ese conocimiento, es sobre aquel en quien reposa la brisa de Adonai, la brisa de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza, de conciencia y del temor del Señor. Ese es el responsable o el agente encargado de llenar la tierra del conocimiento de Yahvé bajo su gobernado o bajo su gerencia, vamos a decirlo así. Como dice luego que acontecerá en aquel día que las naciones, los goyim, los pueblos buscarán a aquel que es el Shoresh, ¿ok? De Yisha, es decir, de Isaí, y que estará en pie como un nes, como bandera, como un asta, ¿no? Para los pueblos, y su morada será, en este caso, gloriosa. Ahora, esta profecía tiene una interpretación, estos versículos en la tradición rabínica tienen una interpretación interesante. La tradición rabínica tiene dos interpretaciones principales. Una interpretación literal, que es una idea minoritaria de la tradición rabínica, es decir, no es muy popular dentro de la tradición rabínica que este texto tenga una aplicación literal. Hay algunos que creen, pero es el sector minoritario, cree que esto es literal, que habrá un cambio en la naturaleza, es decir, los animales depredadores dejarán de ser depredadores. Es decir, la osa, como dice ahí, el león comerá hierba, como el buey. Eso es literal para algunos sectores del rabinismo, ¿no? Pero es minoritario la idea. La gran mayoría del rabinismo cree que esto es retórica, que esto es alegoría. Esto está hablando un lenguaje retórico para representar la paz entre las naciones enemigas. Por ejemplo, imperios violentos representan a estos animales depredadores, lobos, ¿ok? Los lobos, el león, la cobra, ¿ok? Es decir, estos animales, estas fieras que representan imperios violentos, vivirán en armonía con pueblos tranquilos, ¿no? Pacíficos, que son representados como corderos. Ahora, esta interpretación, que yo en lo personal me inclino por esta segunda, no por la primera, no considero que sea literal, creo que es alegórica, porque en el propio Lucas, en el libro de los Hechos, Pedro tiene una visión donde ve un grupo de animales depredadores, animales impuros, animales depredadores, que en el contexto del capítulo se refiere a gentiles. ¿Ok? En esa visión, estos animales depredadores representan a estas naciones, a estos pueblos, ¿ok? A estos gentiles. Por lo tanto, este capítulo, esta sección del capítulo, no lo considero, yo tampoco lo considero que esto sea literal o que tenga una aplicación literal, sino esto es una retórica profética en relación a los gentiles que serán ennoblecidos, ¿ok? Por la influencia o por el liderazgo del Mesías. En pocas palabras, este es el shalom universal, la paz universal, que traerá, en este caso, el Mesías con su liderazgo sabio y con su liderazgo que no solamente su liderazgo sabio y entendido, sino que bajo su sabiduría traerá conciencia espiritual y temor al Señor sobre la tierra como
como las aguas cubren la mar. Ahora, esta cualidad de un rey sabio, un rey erudito, porque eso es lo que Isaías 11 plantea, este rey, este tronco, este netzer, este brote, en quien reposa la brisa de Adonai, será un rey erudito, ¿ok? Un rey sabio y un rey justo, ¿ok? Que juzga, que incluso huele, huele en el temor del Eterno, es decir, tiene ese discernimiento tan fino, tan rápido, que su discernimiento es justo, ¿ok? Es en conformidad a la rectitud. Por eso dice que el cinto de sus lomos es fiel, es emuná, es fidelidad, ¿ok? Y el lomo de su cintura es justicia. Ahora, según el relato de Lucas, que es el evangelista que narra la niñez y la adolescencia de Jesús de Nazaret, dice que cuando se cumplieron todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea. Recuerden que Jesús fue presentado, fue circuncidado el 8º día, cumplió con el ritual del Pidión Abén, el rescate del primogénito. Hay un ritual en la Torá que se lleva a cabo a los 30 días cuando el niño es nacido. El famoso Pidión Abén, que es el rescate del primogénito. Y bueno, dice que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. De hecho, Nazaret viene del hebreo Netzer, ¿okay? Que es el brote del cual venimos hablando aquí en Isaías 11. Dice allí que el niño crecía, noten que hay una conexión, ¿okay? En Nazaret, con la famosa profecía allí. Hay cierta conexión, según algunos eruditos en la materia, ¿no? Algunos lingüistas. Dice que el niño crecía y se fortalecía. Esto habla de la dimensión física del niño. Hay un desarrollo, ¿ok? Cumple con la ley del desarrollo de su dimensión física, su cuerpo, sus células, sus órganos, tejidos, se desarrollan en armonía con la ley del crecimiento y del desarrollo de la naturaleza. Toda su biología funciona pues adecuadamente. A eso es lo que se refiere, que el niño crecía y se fortalecía, se hacía más fuerte, es decir, habla de su fortaleza física. Es decir, Jesús no era un debilucho como lo pintan por allí en algunas, según el Evangelio de Hollywood, todo flacuchento, todo allí maltrecho. No, 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 todo lo contrario. El texto habla de que gozaba de una lozanía física, de fortaleza física. Y aparte de eso, era de inteligencia viva y aguda, porque se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría. O sea, su intelecto se desarrollaba a la par según su desarrollo físico. Quiere decir que Jesús trabajaba tanto sus habilidades físicas ganando fuerza, no, de seguro realizaba algunas actividades que le brindaban fortaleza física, ¿ok? Bueno, su padre era un tectón, un constructor, de la cual seguramente Jesús participaba en algunas funciones, ayudando a su padre, aprendiendo el oficio seguramente, o trabajando la huerta. Era normal, personas de esa eh, que vivían en la zona de Galilea se dedicaran pues a la horticultura. De hecho, Jesús luego de su resurrección lo confundieron con un hortelano. Es decir, estaba allí utilizando las herramientas para el arado, ¿no? Allí trabajando la huerta.
Entonces tenía esas destrezas para la huerta, posiblemente también llegó a ser parte de su oficio. Entonces hay una armonía en su desarrollo físico con su desarrollo intelectual. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hay un Tanaj del siglo I que interpreta el significado de gracia, la palabra gracia en hebreo. Hay dos palabras hebreas que se traduce en el griego como gracia. Gracia en griego es charis, pero en hebreo hay dos palabras que traduce gracia, como la palabra gesed. Gesed más bien tiene que ver con un favor que el Señor hace, pero es un favor en base a su lealtad al pacto. Es decir, Hashem, el Eterno, te favorece en virtud de su lealtad al pacto, no porque tú lo merezcas, no por tus obras, no por tu comportamiento, ¿ok? No, el Eterno te recompensa, te premia o te favorece, te otorga un don en base a su lealtad al pacto. Eso es Gesed, que a veces se traduce también como bondad, favor, misericordia. Eh, y está la otra palabra que es gen. Gen. Y gen, según el Tana del siglo I, dice, gen no es otra cosa que Ruach HaKodesh, no es otra cosa que el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que cuando dice acá que la gracia de Dios estaba sobre él, esta gracia alude a la Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, tal cual como la profecía de Isaías capítulo 11 hace resaltar que sobre este netzer, este brote tierno, ¿ok? Este brote tierno que está renaciendo, va a reposar sobre él la brisa de Yahvé, que es un ánimo de sabiduría y un ánimo de entendimiento, ¿ok? Ahora, la autora Elena White describe cómo fue la educación de Jesús en Nazaret. En el libro Deseado de todas las gentes, en la versión electrónica, la página 49, párrafo 5, ella dice, desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revela en la ley divina, es decir, en la Torá. Recuerdan que los reyes tenían un mandato de que los reyes debían consultar todos los días los pergaminos y los rollos hebreos, en este caso la Torá por lo menos. Así que la bondad del Señor se revelaba en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, que son los salmos, las oraciones, que son los salmos, las lecciones de las escrituras, de los profetas particularmente, debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres eran los que se encargaban de transmitir este conocimiento. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley, es decir, de la Torá en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos. Quiere decir que Yeshua en su niñez aprendió las escrituras en el texto hebreo, pues era hebreo parlante o arameo parlante. Pues cuando el mismo Lucas menciona que Jesús en un Shabbat es invitado a leer y lee el profeta Isaías, los que leían, esto es un dato sociocultural, los que eran llamados, eso se llama aliyá, hacer aliyá es, son llamados a subir al abima para leer el pergamino, para leer el rollo. Ese rollo se leía en hebreo y si sabía
leer hebreo podía traducirlo al arameo, porque en la sinagoga los rollos se leían en hebreo y el que leía tenía que dominar hebreo, porque el texto se lee en hebreo y luego se comenta el texto en arameo. Así que para que Jesús fuese llamado a leer el texto de Isaías, tenía que saber leer hebreo, ¿ok? Porque los rollos, los pergaminos en la sinagoga se leían en hebreo. Esto es un dato importante en el marco del contexto sociocultural. Así que Yeshua aprendió a dominar el hebreo bíblico y a dominar y estudiar y conocer muy bien, digamos, los escritos hebreos, tal cual como esta autora aquí señala, y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento, es decir, el Tanaj, la Biblia hebrea. Así que el niño Jesús, y esto es lo que me llama poderosamente la atención de todo esto, es que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Jesús no fue a las escuelas como hoy en día todo el mundo, los niños van a sus respectivas escuelas a recibir clases de sus maestros. ¿Ok? Como es la educación, que de hecho es una educación impuesta bajo el marco de la era industrial, porque la educación moderna prepara al niño para ser un empleado, ¿ok? Para el aparato productivo del sistema o del estado al cual éste pertenece. Porque el niño no se le instruye o no se le educa para que dirija empresas, se le educa para que sea un empleado del sistema industrial. ¿Ok? Estoy hablando de la educación moderna, que es la educación prusiana. Ahora, en aquella época, en los tiempos de Jesús, la educación se llevaba a cabo en la sinagoga. De hecho, la palabra sinagoga en hebreo, que es Beit Knesset, también se le llama Beit Midrash, casa de estudio. Casa de estudio. A la sinagoga se le llamaba Beit Midrash, porque allí es donde se impartían las instrucciones religiosas. Pero Yeshua, dice allí, no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Esto es interesante. Su madre fue su primera maestra humana. No es que no signifique que Jesús no tenía maestros en la sinagoga. No, o sea, porque es imposible no dialogar o no tener contacto con los encargados de la sinagoga, en este caso con los maestros de la Torá en las respectivas sinagogas. En Nazaret tenía su maestro, su sajén, es decir, su anciano que se encargaba de la educación. Lo que entiendo, lo que ella quiere decir es que Jesús no fue influenciado por la instrucción que se impartía en la sinagoga, sino que la influencia primaria provenía de su madre. Fue su primera maestra humana, dice aquí. De labios de ella y de los rollos de los profetas es que aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. Es decir, no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Es decir, Jesús no recibió educación basado en la tradición teológica de su época, sino que él examinó, obviamente por la influencia de sus padres, pero él propiamente examinó las fuentes mismas de la escritura. O sea, él no accedió a los ríos ni a los pozos, sino como decía Martín Lutero, ad fontes. Jesús bebió de la fuente misma. De hecho, Lutero lo dice. Hay un dicho de Lutero que dice que los hebreos bebieron de la fuente, los griegos beben de los ríos y los latinos, como nosotros, bueno, me considero, bueno, no soy latino, soy hispano parlante,
porque el latino es el que habla latín, yo no hablo latín. Es mal dicho hablar latino a aquellos que hablan castellano, ¿no? Bueno, como venezolano que soy hispanoparlante. No soy latino. Latino era los pueblos que estaban bajo el dominio del Imperio Romano que hablaba latín. Esos son los latinos, ¿ok? Pero en mi caso soy hispanoparlante. Pero, pero así decía Lutero, los hebreos bebieron de la fuente. Así que Yeshua recibió educación no directamente de la tradición teológica de su contexto, sino que iba directamente a la fuente, porque Dios era su instructor, como dice el Salmo. Hay un salmo que dice, Salmo 94, uno de sus versículos dice, felicidades para el varón a quien el Señor instruye enseñándole desde su Torah. Imagínense qué privilegio. Bueno, eso era Jesús, ¿ok? Recibía enseñanza directamente de la fuente. Así que podemos aprender, tenemos el privilegio de poder aprender las escrituras de la misma manera como Él aprendió. Ahora bien, dice, en ese contexto entonces, Lucas narra en los versículos 41 al 43, sus padres todos los años iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es decir, esto demuestra el asistir a los Mikra Kodesh, a los llamados de santidad, como la Pascua era una fiesta de peregrinación. Esto evidencia la piedad de los padres, es decir, que estos eran padres piadosos, porque los piadosos eran los que subían a Jerusalén para celebrar las fiestas, en este caso los encuentros, los llamados de santidad, los Mikra Kodesh o las santas convocaciones, ¿no? Como se dice. Y cuando cumplió los 12 años, recuerden que a esta edad el niño se preparaba para lo que se conocía en aquel entonces el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es la transición, es la etapa de un niño judío donde tiene la transición de pasar de la niñez a la adultez. En nuestros países, legalmente un individuo llega a ser mayor de edad a los 18 años. Bueno, en la mayoría de los países de Occidente. En aquella época, en el siglo I, el judío era mayor de edad a partir de los 13 años, en el caso del varón, y en el caso de las damas, a los 12. Un año antes, el niño en preparación para su bar mitzvah significa hijo del mandamiento. Es un arameísmo o hebraísmo que quiere decir que ante la ley de Dios ese niño es responsable, ya es un adulto, ya responde por sí mismo ante la ley, ya los padres no son responsables de él ante Dios y ante la sociedad hebrea. Ya el niño es instruido, es educado y puede responder por sí mismo. De hecho, a la edad de los 13 años en su bar mitzvah es donde el niño lee por primera vez en público en la sinagoga, lee la Torá. Lee para el público y la comenta, la puede comentar, la puede explicar como un maestro. ¿Ok? Ese es el bar mitzvah, es una ceremonia que se realiza. Al día de hoy los judíos hacen bar mitzvah. ¿Ok? Es adulto y es un adulto ante la ley. Pero dice acá que cumplió los 12 años. No dice que fue a hacer el bar mitzvah, lo que quiere decir, como era la costumbre, que previo a su bar mitzvah el niño tenía que ya familiarizarse con todos los preceptos de la Torá, porque un niño no está obligado a asistir a las fiestas anuales, no está obligado por la Torá, sino que al hacer el bar mitzvah o antes en preparación para su bar mitzvah puede subir a la fiesta. Quiere decir que cuando cumplió 12 años, Jesús va por primera vez a la Pascua.
Va por primera vez. ¿Por qué? Porque va a prepararse para su Bar Mitzvah. Por eso a los 12, aquí señala el autor, donde Jesús sube por primera vez a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta. Bueno, una vez acabados los días de la fiesta, que son 8 días, mientras ellos volvían, porque era una fiesta de peregrinación, habría que trasladarse de Nazaret hacia Jerusalén y de Jerusalén a su tierra, en este caso a Nazaret. Dice, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo supieron. Es decir, el niño no le pidió permiso, no reportó, porque un niño está sujeto a los padres. Él apenas tenía 12 años, no había hecho su bar mitzvah, donde era responsable ante la ley y podía responder por sí mismo. Era la cultura, no era la costumbre. Y el niño no reporta a sus padres, sino que se queda en Jerusalén. Y dice aquí el relato, suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no le encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Echarse otra vez el polo. Aconteció que después de 3 días buscándole, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, sentado. Esto quiere decir, porque esto señala que es que la enseñanza judía, los maestros de Torá dan sus lecciones sentados. Si ustedes notan, Jesús se sentaba, por ejemplo, en Lucas 4, cuando se le dio el rollo para leer, dice que se sentó y enseñó. En Mateo capítulo 5 dice Jesús enseñaba sentado y sentándose les enseñaba, era la costumbre. En Occidente el predicador predica parado, ¿no? Desde un púlpito. Bueno, es una costumbre occidental, pero en la costumbre judía el maestro de Torah se sienta y los discípulos también se sientan a recibir, en este caso, el sermón o la homilía o el discurso, ¿no? La enseñanza. La derashá, como se dice en hebreo, la exposición, ¿no? Así que Yeshua estaba sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y dice que todos los que le oían a él, a Yeshua, se asombraban de su entendimiento. Aquí entendimiento está apuntando al hemisferio derecho del cerebro, es decir, a su análisis, a su razonamiento. O sea, era un razonamiento bien agudo. ¿Ok? Un razonamiento bien agudo, una comprensión y un entendimiento que dejaba taumazo, es decir, en griego taumazo quiere decir asombrado, admirados, maravillados de su comprensión y de sus respuestas. Cuando le vieron, también se asombraron sus padres, ¿no? Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué ha hecho así con nosotros? Es decir, como un reclamo, ¿no? ¿Por qué no nos reportaste, no nos avisaste, sino que no nos reportaste, fue la molestia? Pero la respuesta que va a dar Yeshua es una reprensión más bien para los padres de ellos. Porque ya Yeshua entiende cuál es su misión, cuál es su razón de ser en este mundo. Él nació para ser rey. Y todo candidato a ser rey de Israel tenía que estar sumergido en la ley, estar sumergido en la Torá. ¿Ok? Así que ya Yeshua está marcando acá, digamos, a esta edad de 12 años, sabe cuál es su propósito, sabe cuál es su misión de vida y por lo tanto, ante su misión de vida, no está sujeto a sus padres en este sentido. Ya aquí ya Yeshua sabe a qué vino.
a esa edad, 12 años. Y esta respuesta de Jesús más bien una reprensión para ellos, porque le dice, ¿por qué me buscaban? O sea, usted, o sea, parecieran que no me conocieran, o sea, ¿por qué me buscan? Ustedes no saben que en los asuntos de mi padre me es necesario estar. En donde estaba involucrado un príncipe judío. Según la Torá, un príncipe judío tenía que estar sumergido diariamente en la reflexión, en los textos de la Torá, en el texto de las Escrituras. Así que si durante 8 días de la fiesta Yeshua estuvo allí en el templo, ¿ok? En el día, es decir, estaba sumergido en ese entorno de estudio, de razonamiento, de diálogo teológico, espiritual. ¿En dónde creen que más me van a encontrar? No me van a encontrar en una discoteca de party, ¿no? En la playa, no me van a encontrar ahí, me van a encontrar en los asuntos de mi padre. ¿Ok? Así que esto fue una reprensión en cierta manera para ellos, porque Yeshua no tenía, digamos, esa inclinación de un niño común que le puede llamar la atención, digamos, las comiquitas o el fútbol o qué sé yo, ¿ok? Cualquier otro entretenimiento que a un niño de esa edad les entretiene, ¿no? Bueno, a esa edad a mí lo que más me llamaba la atención era el coleo, que es un deporte nacional en Venezuela. Para los que son venezolanos saben de qué se trata, pero Jesús no le llamaba la atención ese tipo de cosas. Estaba, según la versión, la narración de Lucas acá nos dice que él estaba enfocado en los asuntos de su padre. Es decir, ¿dónde estaba? En medio de los maestros de Torah. En eso es lo que estaba enfocado. ¿Ok? No estaba enfocado en otra cosa. Eso era, como dicen en mi tierra, estaba como pez en el agua. O sea, estaban en su elemento, que es el estudio de la Torah, el entendimiento de las escrituras. Bueno, dice allí que descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esta expresión estaba sujeto a ellos es importante porque recuerden que a los 13 años Yeshua realiza su bar mitzvah, ya es un adulto ante la Torá y a esa edad en cierta manera goza de cierta independencia de sus padres. En este caso recuerden que los padres eran sus preceptores, eran sus maestros. Pero aquí el texto nos dice, aunque era adulto, con la ley le daba ese derecho, la legislación judía le daba ese derecho a él de gozar de cierta independencia, sin embargo dice que no lo hizo, ¿ok? No lo hizo, sino que permaneció sujeto a ellos, siendo él un rey, siendo él un príncipe, siendo él el futuro rey de Israel, porque así Lucas en el capítulo 1 señala cuál era su destino, para qué nació, ¿ok? Y la educación que él estaba recibiendo era la educación de un príncipe judío, con toda la fortuna, porque Jesús tampoco era, como dirían en mi tierra, y disculpen lo vulgar que pueda sonar, no era un muerto de hambre. Recuerden recuerden la ofrenda que la caravana de Oriente le había entregado a él en oro, mirra e incienso, una fortuna que nada más un solo talento de oro daba para 20 años de salario de un obrero común del día a día. ¿Ok? Solamente un talento y Jesús recibió más que eso. Una caravana llena pues de oro, de mirra y o sea, rico hasta para 10 generaciones más. ¿Ok? Sin trabajar, imagínense usted. O sea, no era
no, no era falto de recursos, todo lo contrario, ¿ok? Todo lo contrario. Y todos esos recursos Jesús lo empleó en esto. Dice ahí luego, aquí vemos el desarrollo armonioso de todas sus facultades. Jesús crecía en sabiduría, o sea, el desarrollo intelectual. Ya vemos lo que aquí en primer lugar destaca luego de eso. Luego de este encuentro en Jerusalén, lo primero que aquí se destaca es su sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. Era un estudioso, era un reflexivo. ¿Ok? Jesús era un estudioso, un erudito. Jesús era un erudito. Y pues sus ventajas económicas las aprovechó bien, porque para tener acceso a los rollos hebreos se necesitaba dinero. No cualquiera tenía acceso a los rollos, porque esos rollos estaban en la sinagoga y sin embargo adquirirlo costaba. Y Jesús tenía acceso a eso, tenía los recursos para eso. Así que Jesús pues invirtió su tiempo en esto, en crecer su sabiduría, su sapiencia. Además, en el desarrollo de sus facultades físicas, seguramente aprendiendo un oficio, ¿ok? Y mantener una condición física es decir, Jesús también se esmeró en tener una buena condición física, vamos a hacerlo así. De hecho, Jesús se hacía unos viajes largos a Jerusalén y esos viajes se hacían a pie. Bueno, si acaso en burro, en camello, qué sé yo, pero mayormente esos viajes eran a pie. O sea, nadie se lanza más de 20 kilómetros a pie en un viaje, 2, 3 días de camino. Ok, bueno, se requiere fortaleza física, se demanda una buena condición física que no cualquiera hoy en día la tendría. Por eso en segundo lugar se destaca su estatura. Y en gracia para con Dios, es decir, su conciencia y su temor a Dios, su espiritualidad, su piedad, y también y para con los hombres, es decir, su servicio, su amabilidad, ¿no? Su tacto, su cortesía en sus relaciones interpersonales, caía en gracia incluso ante los hombres. Ahora, hablando de su educación, vuelvo a insistir, Jesús era un perfecto autodidacta. No dependió de la educación de su época. Y fíjense que la gente hoy en día se esmera con ese complejo de titulitis, ¿no? Creyendo de que teniendo un título universitario, como que el futuro de una persona depende, su suerte depende de un título universitario, y no es así. Nada más lejos de la verdad, ¿no? El futuro de cada persona depende de la determinación con que no significa que no sea una persona de estudio, ¿no? No es que la educación se esté menospreciando, no, sino que lamentablemente la educación a veces obedece a un sistema que a veces es contrario al propósito o al objetivo que en este caso, que el individuo requiere o que la providencia le indica cuál es el camino a seguir. ¿Ok? Entonces, en este caso, para su misión, no era conveniente depender de una educación teológica de su entorno, porque lamentablemente digamos, se habían obcecado en tanto ceremonial, en lo superficial y no en aquellos aspectos que eran de vitalidad, no solamente para él, sino también para la nación. Entonces, la pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Eso no indica que Jesús no sabía leer, no es que no sabía hebreo, sino que meramente no había recibido una educación rabínica.
puesto que él adquirió saber, noten, como nosotros podemos adquirirlo. O sea, nosotros podemos adquirir sabiduría como él lo adquirió. Su conocimiento íntimo de las escrituras, un conocimiento de su estudio personal. Él mismo se abocó a los textos. Él mismo fue inquisitivo. Él mismo indagó. Él investigó. Él mismo corroboró, ¿ok? En las escrituras, en las fuentes, si estas cosas son así. Su conocimiento, a eso es lo que se refiere su conocimiento íntimo, es decir, fruto de su curiosidad, fruto de su esmero, fruto de su dedicación, fruto de su indagación personal. De las escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios, la naturaleza también. Es decir, Jesús era un niño y un joven reflexivo, estudioso, ¿ok? Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento, era un hombre ávido en el conocimiento, ávido en el saber. Dice, en el saber tanto, dice aquí, noten, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Estos aspectos poco se mencionan. O sea, Jesús también estudiaba la naturaleza. Hoy en día, los que estudian la naturaleza, bueno, sería algo así como una especie de un físico teórico, un biólogo, qué sé yo, o un teólogo naturalista, ¿ok? Un teólogo natural, porque también se hace, aparte de que existe teología bíblica, también hay teología basada en la reflexión de los hechos de la naturaleza. O sea, parece ser que Jesús manejaba ambos ramos, ¿no? Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Es decir, sabía de psicología, conocía muy bien el alma humana, sabía muy bien de sociología, sabía de politología, sabía de antropología, es decir, todo lo referente al hombre, todo lo referente a los animales, zoología y de las plantas, botánica, bueno, todo, o sea, manejaba un vasto conocimiento. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Ahora, este saber no era un saber por saber. Él adquirió saber de estas fuentes con un objetivo. Recuerden que su objetivo era ser rey. Y un rey vive para beneficio de los otros, para obtener sabiduría a fin de poder gobernar con justicia. ¿Ven? Saber liderar con justicia para beneficiar a otros. Esto es lo que hace un líder. Un líder vive al servicio de los otros. Para ello hallaba recursos ¿dónde? En la naturaleza, al estudiar la vida de las plantas, de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos, oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar sus lecciones de verdad demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Prácticamente esto, sí, era un teólogo natural, algo así, en lo que hoy en día pudiera más o menos allí acercarse, ¿no?
Y así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios, mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía. Le acompañaban los seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Es decir, que Jesús tenía su retiro diario, lo que en la tradición judía se llama hitbodedut, que significa aislamiento. Jesús tomaba sus horas diarias de retiro, donde él se aislaba para dedicarse a la reflexión, a la meditación, a la oración y, al estudio. Desde el primer destello de la inteligencia estuvo constantemente creciendo, noten, en gracia espiritual, constantemente estaba creciendo en gracia espiritual y en conocimiento de la verdad. Este era la vida de, en este caso, de Jesús durante su niñez y su adolescencia. Una vida volcada, en este caso, a la búsqueda de un conocimiento espiritual, un conocimiento que le conectaba a su Padre Celestial y que al mismo tiempo podía atraer así a las almas de los hombres, donde eran refrigerados con su presencia, con su enseñanza y con el ejemplo de sus obras. Quiera el Señor al mismo tiempo conceder tal educación a cada uno de nosotros, que en nuestro acercamiento, ya sea a la naturaleza o a los textos de los profetas, también podamos recibir gracia espiritual y conocimiento de la verdad, tal cual también como Jesús lo adquirió. Hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días, y a ellos podamos decir amén. Bendiciones